Bueno, hoy en día es un día importante para el gobierno, día de grandes anuncios, aumento para los policías, incentivos que ya empiezan a llegarle a la gente a través de incentivos contributivos, y también hoy es un día importante de choques de poderes en todo momento, Senado contra el Departamento de Justicia, acusaciones por todos lados y también señalamientos muy serios donde están citando a senadores básicamente bajo apercibimiento de desacato. Y esto ha provocado un debate tremendo donde hasta el propio presidente del Senado ha salido a defender las minorías en todo este asunto. ¿Cómo va a terminar todo esto? Le tenemos el mejor resumen y el mejor análisis de todo lo que ha pasado en las últimas 5 horas en Puerto Rico, que ha sido muy intensa. Con eso arrancamos a jugar pelota dura. Bueno, mis amigos, bienvenidos a Jugando Pelota Dura. El gobierno de Puerto Rico hoy nos despertó con portadas y páginas enteras en todos los periódicos del país anunciando un gran logro, que es el aumento a todos los policías y nuevas escalas salariales que me parece que son importantes discutir, porque en este programa hemos venido por más de 10 años exigiendo, debatiendo y preguntándole y exigiéndole a cada candidato a la gobernación que en algún momento en la historia llegara este gran aumento para los policías. También durante el día de hoy se anuncian grandes expansiones de fábricas y también se anuncian chavitos para los bolsillos de la gente. Pero el mismo día que se anuncian esas tres cosas, alguien no tenía control y no estaba manejando el asunto bien, mandaron a la secretaria del Departamento de la Familia para la Cámara, allá se formó tremendo bochinche y la secretaria de Justicia se ha puesto a disparar y a citar a senadores, y todas estas grandes noticias básicamente se han ido por debajo del radar. Pero como esta noticia para nosotros es bien importante, le vamos a dar portada hoy aquí en nuestro programa. Empecemos por este lado. Un policía cadete, acabadito de reclutar, tiene un salario en Puerto Rico aproximado de $21,000. Esta nueva escala salarial y este incentivo presentado por la gobernadora a través del presupuesto del país lo aumenta a $27,000. Un cadete reclutadito empieza en $27,000. Un agente ya oficialmente con el uniforme de policía de $43,000 brinca a $48,000. Por otro lado, un sargento de la policía de $46,000 ya lo trepa al umbral de los $53,000, que me parece que ya empieza a recibir un salario significativo. Y por acá, cuando entramos a los altos rangos de la policía, lo que es el teniente segundo de $50,000 a casi $60,000, un teniente primero de $56,000 a $64,000, un capitán de $59,000 a $71,000, el inspector, que también tiene un rango importante, de $63,000 a $78,000. Y cuando vamos al área de los comandantes, los tenientes y los coroneles, ya están todos de los $88,000 a los $110,000, que me parece que es una cantidad significativa de dinero, y es algo que habíamos estado reclamando y solicitando y estábamos apoyando a la Policía de Puerto Rico desde el primer día con esto. Creo que aquí hay un salario sumamente significativo e importante que debemos destacar. Quiero incorporar a nuestros compañeros de trabajo rápido sobre este tema, porque no quiero dejar que muera el asunto. Creo que es importante destacarlo a pesar de todas las noticias que ha habido durante el día. Anabel Torres Colbert, Jorge Colbert y Humberto Mercader. Saludos. Saludos a los tres. Buenas noches, saludos del pueblo de Puerto Rico. ¿Qué les parece que por fin? Porque mire que yo he visto anuncios celebrándose grandes de gobernadores desde el podio de la Cámara de Representantes anunciando 100 pesitos de aumento para los policías quincenales, 100 pesitos quincenales. Y eso era lo más grande que había recibido la policía. Hubo en algunos momentos otros aumentos, pero este es un aumento significativo. Mire, y a mí me parece que es necesario. Hablamos todo el tiempo de que el gobierno tiene que hacer prioritario lo que es prioritario. Y ciertamente el rol que hacen las policías es más que un servicio esencial, y el que todos dependemos para nuestra seguridad y defender todo lo que tenemos, por lo tanto, más que merecido. Sí, Jorge.
Hicimos cuenta hoy y este programa, bajo tu dirección, lleva 10 años, señores, pidiendo este aumento a la policía, que finalmente se da. Además de las escalas salariales, también tienen derecho a las horas extras sin pago de contribuciones. Y además, hay una parte que incluyó en la iniciativa de la señora gobernadora, que hay también una nueva asignación para los policías retirados también, sobre $7 millones también. Así que son buenas noticias. Oye, no hay duda que estos son de los servidores públicos que más se le debía este aumento y que sea sustancial, como tú bien dices. Lo único que levanto y espero poder verlo es que la Junta le dé, ¿verdad?, la aprobación a esto para que sea permanente, sea parte del presupuesto, claro, ¿verdad?, y tenga la continuidad. El tema del crimen que nosotros ya hemos, ¿verdad?, destacado y hemos presentado evidencia que es el tema número 1 en Puerto Rico a través del trabajo que viene haciendo Colbert. El quien tiene que resolverlo directamente son todos estos hombres y mujeres que se les ha hecho justicia, sí, pero lo que se estaban ganando era un sueldo de miseria. Y habíamos hablado también de que había un reclutamiento masivo de los Estados Unidos para llevarse a estos oficiales de aquí. Se nos estaban yendo. Ahora con estos salarios pues puede que haya un incentivo mayor de quedarse en Puerto Rico y de ingresar a la policía, que esa era otra. Se iban miles y apenas entraban al juego unos 200, 300 que eran las academias. Puede que esto ahora mejore y motive a la gente. Y hay una realidad que hemos visto, que lo hemos vivido todo, que es el costo de vida que ha ido aumentando en estos últimos 2 años, la inflación, y el que ellos no hayan podido tener ningún ajuste. Esto pues, viene en un buen momento. Sí. Hay otro anuncio que vamos a destacar ahorita, que es el incentivo que se le va a dar a la gente, quién cualifica, quién no, pendiente. Vamos a estar hablando de eso ahorita. También hay otra noticia que es una expansión grandísima de una fábrica. O sea, hay noticias positivas, pero todas esas noticias casi se van por el chorro por estas declaraciones que hizo hoy la secretaria del Departamento de la Familia. Vamos a verlo. Ese documento, ¿verdad? Ya tú le estás poniendo sexo, género al concepto de baby. Fue parte de los documentos que han sido evaluados. Ya el Departamento de Justicia se ha expresado con respecto a eso. Así que nosotros continuamos enfocados, no nos hemos detenido. Pero ¿quién es baby? ¿Quién es baby? Usted fue quien refirió. ¿Quién es baby? ¿Quién es baby? Hombre o mujer, ¿quién es? La persona a la que usted le refirió una comunicación. Mira, como ya les acabo de decir, ese documento fue parte de los documentos evaluados por el Departamento de Justicia, quien ya emitió Justicia confirmó hoy que ese documento no estaba en el informe original que recibió Justicia. Lo confirmó hoy la secretaria, que ese correo no estaba. Pues mira, yo desconozco de dónde entonces salió ese correo. Lo importante aquí es que más allá de ese correo, Justicia ya se ha expresado. Lo que queremos saber es quién envió el correo electrónico, quién es baby y si lo envió usted. Si me permiten contestar. Es que no contesta, secretaria. Si me permiten hablar, ese documento que, ¿verdad?, al que ustedes hacen referencia será parte de los diversos procesos. Y como he dicho anteriormente, yo tengo alto respeto por todas las instituciones y entiendo prudente brindar el espacio. Esta entrevista de hoy, esta participación de secretaria provocó hoy un tremendo choque entre el Senado y el Departamento de Justicia, que se están citando de ambas partes. Y de hecho, dicho sea de paso, el presidente del Senado acaba de enviar un mensaje que está rompiendo por todas las redes, contundente con relación a toda esta discusión que provoca esta visita. Anabel. Sí, mira, en reacción a las declaraciones que ha estado dando la Secretaría de Justicia, el presidente del Senado acaba de poner sus tan famosos Buenas tardes Puerto Rico, diciendo, en vista de que el Departamento de Justicia entiende que su proceder es correcto e insiste su grave error y en intimidar, el Senado considerará el lunes abrir una investigación sobre todo el asunto de 1. La otorgación y negociación del notorio contrato de los $60,000 desde el principio. 2. ¿Quién es baby y por qué se le informaba del trámite del contrato? 3. Los años de inacción en la investigación del asunto en el Departamento de Justicia. 4. La relación de la nueva y extraña orden administrativa sobre el cierre de casos en septiembre del 2025 con el cierre en octubre del 2025. 5. El cierre en el Departamento de Justicia sin gestiones adicionales del caso, con una mera lectura del expediente del Departamento de Salud y si ello constituye negligencia. 6. Los ascensos o traslados a fiscales que intervinieron en el caso. 7. Citaremos a los pasados secretarios de Justicia, a la actual secretaria de Justicia y a todo el personal que investigó o participó
de la investigación en el Departamento de Salud y Justicia hasta el cierre. Agradecemos a la Secretaria de Justicia por su pronta contestación. Nos veremos en el Senado. Tienen hasta el próximo lunes a las 12 del mediodía para repensar su equivocado proceder y entender que la fiscalización e investigación legislativa es diferente a la del Departamento de Justicia, que les corresponde la investigación criminal para un potencial encauzamiento. La revancha de un fiscal porque cuestionen su trabajo es persecución y es intolerable. Apercibido. TRS. Wow, wow, wow. O sea, esto, señores, yo no sé dónde va a terminar esto, pero esto es serio. O sea, estamos aquí en un choque de poderes brutal entre el Senado y el Departamento de Justicia. Y el presidente del Senado dijo, porque el presidente del Senado le advirtió a la secretaria que estaba errada en su proceder, que no podía citar a los senadores por el hecho de que estaban haciendo una denuncia y convertirlos en investigador, en personas investigadas. Sí, había dicho que si tenían que ir al tribunal a defenderlo, lo iba a hacer. Y entonces le advierte y a la secretaria de Justicia hacer las declaraciones que estaba haciendo durante la tarde. Esa es la reacción de Tomás Rivera Chat. Bueno, pues entonces hasta el lunes tienen para aclarar todo esto y que va a reabrir la investigación. Jorge. Mira, aquí el problema es, hay una palabra que es la que ha creado de los dos lados, que es la palabra citar. Exacto. Porque tiene unas implicaciones legales. Lo prudente era, en mi criterio, no la secretaria, porque la secretaria tiene que decidir más adelante si va a firmar o no el informe de referido al panel del FEI. Los fiscales que están en el caso, lo que tenían que hacer era decirle a los legisladores por escrito, miren legisladores, ustedes han señalado que hay una evidencia, estamos disponibles de 8 a 4 en el Departamento de Justicia, vengan la semana que viene y los vamos a recibir. Eso es muy distinto, esa es la diferencia de una separación de poderes y además porque olvidan que los legisladores tienen inmunidad parlamentaria. Tiene unas protecciones constitucionales, no son cualquier ciudadano. Y por otro lado también, y tengo que corregir, o sea, el buen amigo Luis Javier Hernández, portavoz y la Delegación Popular, no tiene facultad para citar tampoco a la Secretaría de Justicia. Solamente cita una comisión legislativa, el Pleno, con una investigación formal. Él puede invitarla a su oficina a dialogar con la delegación. Sí. O sea, tenemos que usar las palabras apropiadas, pero no pueden emitirle una citación en una carta a la Secretaría de Justicia porque los legisladores ni de mayoría ni de minoría individualmente, ni por delegación, tienen la facultad de citar si no hay una investigación formal aprobada por el cuerpo legislativo. Ok, tengo a 3 legisladores aquí. Aquí está José Cheito Hernández, que vamos a hablar ahorita de su informe sobre el tema de SESCO, de los informes de los centros de inspección. Que ese es otro tema. Está Ramón Torres aquí, que es miembro del Partido Popular y parte de esta comisión, y está el expresidente del Senado, José Luis Dalmau. José Luis, saludos. Saludos, buenas noches para todos. Ok, tú eres parte de este reclamo que hacen los senadores del Partido Popular con la secretaria de Justicia. Aclárame el récord. ¿Cuál es la posición de ustedes sobre el particular? ¿Quién está errado aquí? No, nosotros citamos en una conferencia de prensa varias cosas, ¿verdad? Que pedimos por petición senatorial el informe que hizo el Departamento de Salud y le pedimos al Departamento de Justicia que nos sometiera el informe que Salud le había sometido. Cuando llegan los dos informes, no son iguales. Hay páginas que no aparecen, los mensajes de correo electrónico no aparecen, hay más de 26 documentos o páginas que no aparecen entre los dos informes. Y ahí escuchamos a la secretaria en un programa de noticias decir que nosotros habíamos hecho unas imputaciones y unas cosas, y ahí es que entonces la delegación le dice, bueno, estamos disponibles para que venga a la oficina y aclaramos los dos documentos. Se le envía una carta y la respuesta fue citarnos a nosotros, so pena de desacato, como testigo. Y no somos testigos de nada. Simplemente hicimos unas imputaciones. Y yo quiero decir algo. Yo no quisiera pensar que es una manera de intimidar a los legisladores por estar haciendo una fiscalización efectiva. Con la misma documentación del Departamento de Salud y la misma documentación del Departamento de Justicia es que hacemos la denuncia, por las inconsistencias entre los documentos. Senador. Entonces, por hacer esas denuncias, recibimos una citación so pena de desacato para ser asistido al Departamento de Justicia como testigo. Y para colmo, la firma la fiscal, a la cual nosotros estamos diciendo que cerró el caso inequívocamente. Eso no fue. Tú ibas a hacer una pregunta, Humberto. Senador, lo que yo quiero que quede claro es lo que Justicia evaluó, todos los documentos que Salud le envía a Justicia, está incompleto. Quiere decir que Justicia no vio la totalidad de lo que Salud sí. O Salud no le sometió el documento completo, ¿verdad? A lo mejor él sometió eso, parte pero del eso documento. significa que Justicia, queríamos saberlo. ¿Significa que Justicia pudiese tener elementos para reabrir el caso? Podría tenerlo, a nuestro juicio sí.
Okay. A nuestro juicio, sí. Hoy sale a relucir el planteamiento que trajo Anabel Torres Colbert aquí la semana pasada, ¿fue, Anabel? Así es, el miércoles pasado. El miércoles pasado, aquí en este mismo foro, tú planteaste la pregunta de quién es Baby. Y eso no se le había podido preguntar directamente a la secretaria porque no había tenido ninguna exposición pública. Hoy llegó y se le preguntó. ¿Tú viste las contestaciones de ella? No, y quiero mencionar que se le hizo la pregunta al secretario de Asuntos Públicos que dijo que ella tenía que contestar eso, de quién era, a quién fue que le había enviado ese mensaje y que hoy no contestó. Pero fíjate, a mí me estuvo curioso y aquí podemos comentarlo, porque ella ciertamente primero dice, ese documento lo evaluó el Departamento de Justicia, cuando el Departamento de Justicia está cansado de decir que ese correo electrónico no estaba, por lo tanto, ¿por qué seguir diciendo lo que ya se ha dicho en el récord que no es, por lo menos la posición de la administración? Entonces, después se le dice que no va a entrar en el tema de Baby porque la realidad es que ya ese tema está evaluado o es parte de la información. Y fíjese lo importante, el asunto de Baby sé que ha sido producto de memes, de chistes, etcétera, y no es por eso que es importante. No nos importa con quién está o deja de estar la secretaria. El problema es que la controversia precisamente gira en torno a que hubo una alegada intervención indebida por parte de la hoy secretaria para beneficiar a un allegado suyo. Y en un correo electrónico que tiene que ver con esa contratación, ella le da forward a Baby. Por lo tanto, tiene todo que ver el asunto de Baby con la médula de lo importante que está aquí, que es producto de la investigación. Y el que ella no lo aclare y que tampoco lo niegue, es que Baby es el que todos sabemos que es Baby y es a quien le dio otros documentos y que era relacionado al contrato, porque si no ya tranquilamente hubiese salido a decir quién es. Y hay otros documentos, o sea, aquí las partes involucradas se han demandado, ¿verdad? Involucradas en el Departamento de la Familia. Y aparecen unas declaraciones juradas de las personas que se le hacen el descubrimiento de pruebas en un proceso judicial. Y esas declaraciones hacen unas imputaciones bien serias. Y eso ustedes lo definen como evidencia nueva. O sea, esa evidencia, nosotros, el expediente se le envió al Departamento de Justicia. Por eso, porque lo que dice la Secretaria de Justicia es que ya nosotros vimos todo lo que había y a base de lo que había, pues se tomó una decisión y se cerró el caso. Y ustedes están diciendo, esto es evidencia nueva. Los documentos, lo que plantea Anabel es evidencia nueva. La Salud se dio un momento y las declaraciones que aparecen juradas en un proceso judicial son nuevas porque son declaraciones de ahora. Ok, tengo que hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos con el informe de Cheito. Cheito, ese informe... Vamos a una pausa, vengo rápido con el informe tuyo. Voy con Kimmel, venimos rápido. Señores, usted se tiene que preparar porque Jorge Colbert viene con un bombazo, una exclusiva que nadie más tiene. Los detalles solo aquí en Jugando Pelota Dura. Y después de meses de espera, dan luz verde al alivio contributivo. ¿A quién le llegará más dinero al bolsillo? ¿Cuánto te llega? Hoy el gobierno te explica. Además, una de las empresas de manufactura más grande de Puerto Rico se expande y dejará millones en empleos para la isla. ¿De qué se trata? Esto y más solo aquí en Jugando Pelota Dura. Bueno, regresamos. Todos estábamos pendientes a ver qué va a pasar con el informe o con todo el escándalo de los sescos, de los centros de inspección, donde se rebajaron las multas y se hizo un escándalo ahí grandísimo y la persona que tenía a cargo de la investigación es José Cheo Hernández. Y entonces hoy sacó un informe que Jorge Colbert lo bautizó como el informe Mondongo. Lo bautizó como el informe Mondongo. Dijo que era un chorrito lo que todavía sacó. Mira, ¿Qué pasó con el informe? Te voy a explicar y estaba hablando con Colbert fuera del aire sobre eso. La situación es que todos queremos saber, incluyéndome a mí, qué pasó con el dinero que se supone que llegara al Departamento de Hacienda. Ese es el tema más importante. Sin embargo, tengo que señalar que cuando nosotros tuvimos la primera vista pública con el secretario de Hacienda, él nos dijo que no tenía nada que ver el Departamento de Hacienda con eso. ¿Qué pasó? Cuando nos contestó eso, lo citamos a una vista pública y entonces los funcionarios que fueron a la vista pública nos explicaron ahí que en efecto Hacienda tenía que ver con eso, con el dinero que reciben, con la cantidad de malvetes que recibían, ellos eran quien los manejaba. ¿Qué pasa? Cuando citamos al secretario de Hacienda con la documentación es que paraliza la investigación. Así que por eso no está en el informe parcial la información del dinero. Cheo, ¿tú sabes lo que pasó o no sabes lo que pasó? Te voy a explicar. Para ponerlo en contexto. ¿Qué fue lo que pasó? Dime qué fue lo que pasó. La gente está loca por saber. Lo que sabemos hasta hoy. No lo dice el informe. Lo que sabemos hasta hoy. 30 centros de inspección son referidos al Departamento de Justicia porque violaron la ley.
tenían máquinas que estaban de manera que no podían tener que estaban ilegalmente, hicieron inversiones fraudulentas, entregaron malbetes de manera fraudulenta y por eso fueron referidos 30 centros de inspección. En el caso de la señora Mari Fuster... Y el DITOP lo sabía. Sesco lo sabía. Claro, y me voy a explicar. El caso de la señora Mari Fuster, que renunció hoy, era la directora de la oficina del DISCO que realizó esta investigación. ¿Quién la realizó? El señor Arturo Ellis. ¿Por qué referimos al señor Arturo Ellis? Quiero aclarar un punto bien importante. El señor Arturo Ellis fue el que habló sobre la situación que estaba ocurriendo con los centros de inspección. Y el señor Arturo Ellis tenía razón en lo que estaba planteando. Evidentemente, los centros de inspección hubo ilegalidades con los centros de inspección. Sin embargo, quien dirigió la investigación a esos fines fue el señor Arturo Ellis. Quien cerró centros de inspección cuando no podía cerrarlo fue el señor Arturo Ellis. Quien hizo los procesos administrativos de manera incorrecta. O sea, Arturo Ellis es responsable de todo lo que pasó. No, porque los centros de inspección cometieron ilegalidades. Pero eso no es igual a que el señor Arturo Ellis no participó o hizo de la manera incorrecta su trabajo. Así que también lo tenemos que referir porque la vara es igual para todo el mundo, no importa quién sea. Dos cosas importantes. Pero hay dos cosas separadas. Sí. Hay una cosa que tal vez no actuó de la manera más rigurosa, no siguió los procesos, pero no es que cometió una ilegalidad como cometieron los centros. ¿Estoy en lo correcto? Me voy a explicar. Llegar a un acuerdo de pago de un centro de inspección es ilegal. Y él lo hizo, con centros de inspecciones. Llegar a un acuerdo de pago es ilegal. Tenía una multa de $100,000 y pagaban $5,000. Por un acuerdo de pago es ilegal. En el caso de centro de inspección, tú no puedes acordar un acuerdo de pago y está ellos no tienen autoridad bajo reglamento, bajo ley. Dos cosas importantes dice este informe. Número uno, el salpafuera administrativo que había entre el Sesco, el DISCO, los centros de inspección, las personas que estaban allí es épico, número uno. Y número dos, cuando se estaba llegando al meollo del asunto, paralizaron la investigación. ¿Por qué? No sabemos. ¿Pero quién paralizó la investigación? ¿Hacienda? Lo paraliza la Cámara de Representantes. La Cámara por las investigaciones de justicia y en el FEI. Y contestando la pregunta de Humberto, lo que pasa es que el que impone la multa no puede negociarla, ni rebajarla, ni cobrar el dinero, ni mucho menos imponer multas por algo que es un delito, cuando en Puerto Rico solamente pueden acusar a los fiscales y los jueces imponer multas. No sé si por ahí me expliqué. Este tema tiene múltiples ramificaciones, pero yo coincido con el representante que hay uno que es el más importante de todo. Aquí estamos hablando de 68 empresas que están autorizadas por el gobierno a cobrarle dinero a la gente. Le cobraron, en un caso, más de 400 malbetes y licencias fraudulentas. Y ese dinero, ese fue uno, faltan 67 más. Ese dinero nunca llegó a las arcas del Departamento de Hacienda. Eso es apropiación ilegal de fondos públicos. Es un delito grave en el Código Penal. La diferencia con el informe del distinguido representante es que en la página 44, cuando él hace el referido a estas entidades, hace un referido por delito menos grave de la Ley 22 de Tránsito. Y yo lo que planteo es, él me ha explicado que va a atenderse en la próxima etapa, luego que se restituya la investigación, que confiamos que el señor presidente de la Cámara lo haga eventualmente, que eso se va a traer. Pero el problema es que el delito menos grave que está refiriendo a estas entidades no aclara que hubo gente, decenas de personas que se apropiaron, sabe Dios, y de millones de dólares del pueblo de Puerto Rico, y no hay en el referido ninguna acción sobre ese particular, sea por falta de evidencia o lo que sea, pero no hay duda que eso era lo que el país esperaba, más allá de quién puso la Cámara, si el presidente no hubiese detenido la investigación, ¿tú hubieses llegado al final? Sin duda alguna. ¿Seguro? Sí, ya, porque la realidad es que el requerimiento de información ya se había pedido y ya tenía fecha de entrega en la vista pública que, ¿verdad?, se tuvo que cancelar porque se paralizó la investigación. Así que ya hubiéramos llegado a ese punto que es el más importante, y coincido con Colbert, que se tiene que atender y hay un compromiso, ¿verdad?, y va a ser así, que nosotros vamos a atender ese punto y vamos a hacer los referidos adicionales. Ya no hay más trabajo suyo, ya usted terminó la investigación y todo. No, tan pronto se reactiva la investigación, vamos... ¿Pero cuándo la va a reactivar? Tan pronto el presidente lo autorice. Pero una pregunta, ustedes refieren por una cosa... las autoridades pudieran investigar y ampliarlo y decir, espérate, también los puedo acusar por esta otra cosa. Claro, correcto, el poder de investigación del Departamento de Justicia, porque aunque el informe diga que son menos graves, cuando llegue ante un fiscal, el fiscal decide y determina que hay delitos graves, nada impide que radique esos delitos. Y yo creo que esto va a terminar en radicación de cargos por delitos no solamente contra el erario, sino contra fraude contra seguro. Porque aquí estamos hablando de la ACA, que es un seguro, y estamos hablando del seguro compulsorio, que son seguros. Y si tú pagaste tu prima y no te dieron el seguro, es un fraude al seguro. Pero sí, a mí me gustaría preguntar al presidente del Senado, en este tipo de situación, porque esta denuncia en el Sesco lleva muchísimos años, pero la realidad es que
los conductores, que bastante pagan de peaje de gasolina, entonces para colmo también le cobran los peajes y licencias, malvetes y licencias que nunca llegan al gobierno. ¿Qué debe legislarse? Obviamente ya hay delitos tipificados, pero más allá de eso, en términos de la reestructuración de esta área dentro del Departamento de Transportación y Obras Públicas para corregir esta realidad de tantos años. Bueno, está la ley, están los reglamentos internos dentro de del Departamento de Obras Públicas y son los funcionarios allí los que tienen que cumplir el debido proceso para señalar a estas personas que incumplieron con los centros de inspección y las ilegalidades que sugiere que pueden haber ocurrido. Tenía que referirlo a organismos investigativos, no atribuirse los acuerdos. Tengo que ir a una pausa, pero Cheo, entonces, representante, queda confirmado y autorizado por usted de que hubo definitivamente un fraude aquí dentro del Departamento de Obras Públicas y dentro de los centros de inspección. Sin duda, por la cancelación de un contrato. Y quiero adelantar un tema, el lunes vamos a presentar un proyecto de ley que va a atender todo esto. Bueno, gracias a los tres. Veremos a ver qué pasa en los próximos días sobre el sesco, que esto pica y se extiende. Voy con Kimberly y regresamos con más y pendiente la exclusiva de Jorge Colbert que trae con el presidente, el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal. Kimberly. Bombazo, Ferdinand, la Junta de Control Fiscal. Señores, se sentó a puertas cerradas con Jorge Colbert. ¿Qué le dijeron? Usted se entera solo aquí. Eso va a estar buenísimo. Además, el alivio contributivo, ¿qué podría implicar para su bolsillo? Hoy nos explican el cómo, el cuánto y mira, cuándo será todo esto con los expertos. Así que usted tiene que quedarse aquí porque ya llegaron los más que saben. Y una de las empresas más grandes se expande y deja millones en ganancias. Esas son excelentes noticias. Así que usted se queda con nosotros. Esto y más al volver. Feliz. Bueno, mis amigos, ¿de cuánto es el alivio? ¿De cuánto le va a llegar al bolsillito de la gente, a todo el mundo? Que está todo el mundo loco por saber. Vamos a hablar de eso, pero también vamos a hablar de esta expansión que se anuncia hoy de una de las farmacéuticas más grandes en Puerto Rico. Aquí está el secretario del Departamento de Desarrollo Económico con nosotros, Sebastián Negrón. Saludos, Sebastián. Bienvenido, secretario. Gracias por la oportunidad. Y también está Orlando Rivera, que es el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuestos. Saludos, gracias a todos. Voy a empezar con usted, secretario. ¿Cuán importante es este anuncio? Nosotros anunciamos junto a la empresa Amgen hoy una expansión adicional de 300 millones, encima de los 650 que anunciamos en octubre. Esto representa 750 empleos nuevos entre ambas anuncios, casi $1 billón en expansión que está haciendo Amgen en Puerto Rico, que significa que está volviendo a haber una confianza en Puerto Rico como destino para manufacturar. ¿Qué manufactura Amgen? Para que la gente pueda tener una idea. Ellos, entre todo lo que hacen, 30 medicamentos de ellos pasan por Puerto Rico, 30. En distintas etapas de la cadena de valor. Algunos lo hacen en el empaque, algunos en la inspección, algunos hacen el ingrediente activo. Así que la planta que tiene Amgen en Junco es una de las principales para ellos. Casi el 70% de su producción a nivel global pasa por Puerto Rico en algún momento. ¿Y qué de lo que ellos hacen y producen se queda en Puerto Rico? O sea, la parte financiera. Bueno, primero toda la nómina de todos los más de 2.300 empleos que tienen. 2.300. Se queda la inversión de capital, que es en maquinaria que se compra, que es en construcción que se mejora. Esos 300 millones es para renovar muchas de las líneas que ellos tienen, que ya están, ¿verdad?, antiguas y tienen que renovarlas para que esté listo para los nuevos productos. Secretario, y eso, que le interrumpa. Hemos visto varios anuncios de farmacéuticas que han anunciado inversiones. ¿Esas inversiones representan un crecimiento del sector o esto es ciclos que ocurren cada cierto tiempo? A mí me parece que es un crecimiento del sector porque hace décadas no veíamos inversiones de la cantidad que estamos viendo ahora. Esto representa viabilidad económica de este sector para Puerto Rico, no solo para estos próximos 3 o 4 años, sino 20, 30 años. El compromiso de Amgen de $1 billón, de Eli Lilly de $1.2 billones, le dice, ¿verdad?, al mundo que Puerto Rico está de vuelta buscando estas inversiones para crear empleos aquí para nuestra gente. Fantástico, lo felicito, me parece una excelente iniciativa. Ok, ¿cómo simplificamos lo del alivio al bolsillo, el alivio contributivo que le va a estar llegando a partir de cuándo, Orlando? El lunes el Departamento de Hacienda anunció, ¿verdad?, que va a comenzar a enviarle unos correos electrónicos a través del sistema Suri a los ciudadanos. Esto aplica a los que tributaron de $150,000 o menos. Todos van a recibir un cheque de 150. Todos van a recibir el ajuste de acuerdo a las nuevas tasas que se habían presentado. ¿Desde el lunes? Desde el lunes empieza el Departamento de Hacienda a recibir todo. ¿Podrían recibir desde un cheque desde cuánto hasta cuánto?
Varía, depende del ingreso, pero estamos hablando desde $1,000 hasta $5,000 o $6,000. ¿Te llega el depósito o te llega una notificación de que te va a llegar? El secretario ha mencionado que el contribuyente no tiene que hacer ningún esfuerzo, ¿verdad?, de solicitarlo. Automáticamente el departamento está haciendo el cálculo y distribuirlo. O sea, no hay que solicitar nada. Le va a llegar directamente a través de la misma aplicación que lo depositó, que envió la planilla, ahí mismo lo recibe. Es correcto. Y aquí el logro más significante, ¿verdad? Se había hablado que a lo mejor la Junta lo que iba a aprobar era 200 millones, 250 millones, y esa no es la realidad. Se aprobó los 554 millones que la gobernadora prometió desde un principio. Wow. ¿Quién es el grueso de las personas que van a recibir esto? Si gana 50, si gana 70. La clase media trabajadora, ¿verdad? Esto está dirigido directamente a la clase media, todo el que gane desde $150,000 hasta menos, de acuerdo a los nuevos ajustes salariales. Si solicitaste prórroga, como quiera, ¿te va a llegar o tienes que radicar? Aplica, tienen que radicar la planilla, ¿verdad? Y el secretario ha mencionado que una vez radiquen, pues entonces estarían haciendo esa distribución. Secretario, volviendo atrás con el tema de los permisos, ¿cómo va el asunto? Esta ponencia del presidente de la Junta de Planificación, ¿descajira el proyecto o van a nuevamente enfocarlo? Mira, nosotros estamos bien enfocados en trabajar junto a la Cámara y el Senado a llegar a un proyecto de ley que funcione para todos. Todos sabemos que esto es un problema, vamos a llegar ahí. No podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho los últimos 20 años, mira dónde estamos, hay que hacer las cosas diferentes. Claro. Y el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y la gobernadora están alineados en que vamos a lograr algo. Muy bien. Bueno, éxito a los dos, los felicito. De verdad que tanto el aumento de las policías, que yo sé que Orlando trabajó tremendamente, el alivio y estas expansiones, hay que reconocerle el trabajo a ustedes dos, los felicito. Bueno, voy con Kimberly y regresamos con Jorge Colbert y su entrevista exclusiva, y también por ahí anda Francisco Páez con el tema de todos estos temas y el tema de la universidad, que probablemente lo toquemos también. Adelante, Kimberly. Gracias, Ferdinand. Eso está caliente y de hecho ya usted votó la encuesta, claro, y el 72% cree que no le llegará el cheque de alivio contributivo. Así que mire, usted pendiente a su cuenta de banco en verano por si acaso le tiran con algo. Y al volver le presentamos lo que dijo la Junta de Supervisión Fiscal en exclusiva. Ya está con nosotros nuestro querido Jorge Colbert, porque lo que no te dice nadie te lo dice Jorge Colbert. ¿Qué nos traes? Mira, Kimberly, tuvimos la oportunidad de hablar con el director ejecutivo Robert Mujica sobre el presupuesto, sobre el alivio contributivo, muy particularmente sobre varios requerimientos que quiere la Junta, bien interesante, pendiente, sobre todo para que sepan a quién le toca y a quién no el alivio contributivo. Eso nadie lo tiene, señores. Bueno, mis amigos, Jorge Colbert tiene una información que no tiene nadie, lo consiguió hoy temprano, como eso a las 2 de la tarde, así que vamos con Colbert. Así es, Ferdinand, hoy tuvimos la oportunidad de conversar con el director ejecutivo de la Junta de Supervisión Fiscal, Robert Mujica, que hablamos varios temas. Vamos a ir esta entrevista en dos partes, una hoy, otra mañana de seguimiento, pero quiero que vean, en este caso vamos a hablar sobre el alivio contributivo, qué es lo que él plantea, y luego sobre el tema del presupuesto, que es otro tema importantísimo. ¿Qué dijo el director ejecutivo en relación al alivio contributivo que anunció la gobernadora de Puerto Rico? Y vamos a verlo ya mismo los videos. Primero, el alivio contributivo está aprobado. 554 millones, no tiene efectos presupuestarios ni en el que está corriendo ni en el próximo, porque estos son principalmente ahorros de años anteriores, del 2021-22 hasta este momento. Además de eso, y esto es importante que todo el mundo esté claro, esto es un alivio por un año, es decir, no es parte de una reforma contributiva, no es prospectivamente de manera indefinida, solamente es este año, porque es un dinero que se va a utilizar en una sola ocasión. Tercero, le va a aplicar a los contribuyentes que generaron $150,000 o menos de ingreso neto. No hay condiciones si tienen o no dependientes. Y otro tema importante, si usted tiene deudas con Asume o con el propio Departamento de Hacienda, no va a recibir el beneficio. Pero vamos a escuchar directamente del propio director ejecutivo sobre este tema y regresamos unos segundos. It was money that was already in this budget, set aside for other purposes. Now we're going to use it for this purpose. And it's one time, so it has no impact on next year's budget and no impact going forward. And that was what we had to work on with the governor. Yeah, and that is something we're still talking about with the governor. The governor's priority was to do some relief now. The other reform might take a little bit longer. So we'll work on a longer term reform. But in the meantime, she was able to identify and we were able to confirm that these resources from this year's budget are available in order to pay for this. And we removed the other spending. Okay.
Es decir, según el director ejecutivo, esto es una petición de la señora gobernadora que estableció que esto era uno de los aspectos prioritarios y muy particularmente que está el dinero para hacer estos pagos tan pronto como las próximas semanas. El otro tema que abordamos fue el tema del presupuesto. Hay una carta que envió la Oficina de Gerencia y Presupuesto de respuesta a los requerimientos de la Junta. Todavía esa carta no se ha aprobado, está en trámite. Sin embargo, es importante, y van a ver ahora en la grabación donde el director ejecutivo confirma a los policías que el dinero de los aumentos que pidió la señora gobernadora están consignados en el presupuesto, son fondos recurrentes, es decir, que esos salarios se van a mantener de ahora en adelante. Y particularmente, este es bien importante para todos esos que andan con muchas peticiones y con ideas, cualquier cambio que se requiera que tenga que ver impacto fiscal, tiene que tocar base con la Junta y además ajustarse al presupuesto de 13.181, quiere decir que no hay ingresos adicionales. Vamos a escuchar al director ejecutivo de la Junta. That's the discipline of budget making. And I can say before Promesa, for 16 consecutive years, that did not happen. You passed the budget on July 1, on June 30th, and then in August you spent more money, September, October you spent more money, and the budget was busted by the time you made it into the following year. The discipline is when you pass a budget, stick to that budget. And that means that, yeah, that's the budget for this year. If you want more money for next year, then that's in next year's budget. That is the process. And let me tell you what concerns me, and this is why you have to do it this way, is revenues this year are declining year over year. Some people will say, well, they're higher than your forecast. Yes, because our forecast said that revenues were going to decline. They're not declining as much as the board said they were going to decline, but they're less than last year. Is that an anomaly or is that a trend? That's what we're working on right now. The question is, so in 27, are revenues going to decline again? Or are they just flattening and getting to a flattening level? Either way, that's what drives the budget process. And for Puerto Rico, which is why these reforms are important and more reforms to come, because there's been a disconnect between the revenue side and the budget side. Revenue side doesn't talk to the budget side. So budget does a budget, completely disconnected from revenues, and then we'll figure that out later. You know, the governor, I heard her earlier, and all of the things she said are the things that we've been discussing. It's better to be more conservative than not, because then you're going to have a problem. But that's why these reforms are important. Going back, that's why it's important to put a budget stabilization fund. A 5-year plan forces you to be honest, not just about this year's budget. What are revenues going to look like next year, the year after that, and the year after that? De hecho, esto es bien importante. Dentro de estas conversaciones con el gobierno, está con nosotros el secretario de Hacienda, Francisco Párez. Hay un acuerdo para erradicar dos proyectos que ya se sometieron, que es para crear un fondo de estabilidad financiera y otro de inversión de capital, que se supone que se apruebe como parte de estos esfuerzos de este alivio. Sin embargo, a preguntas específicas, si estos proyectos se detienen, se paralizan o no se aprueban, si el alivio va como quiera, la respuesta es que sí, no están atados al alivio. Quiere decir que el alivio usted lo va a recibir tal y como se le prometió y respectivo del futuro de estos proyectos. Secretario, ¿cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Esta propuesta de estos fondos de reserva y de inversión de capital lleva ya un tiempo que se viene trabajando y discutiendo. Sí, pero de hecho para mí los fondos de reserva son como una semipantomima, porque si tú recibes ingresos y no hay una resolución de presupuesto para gastarlo, pues en teoría se quedan depositados en la cuenta del secretario. Cuando tú dices de reserva, pues en esencia tal vez estás amarrando que esos fondos se queden para un propósito en determinado momento, pero eso siempre va a estar sujeto a que futuras asambleas legislativas lo cambien, tal cual como ocurriría con fondos depositados en el Fondo General. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este fondo de reserva, según se presentó y se explicó, va a ir subiendo hasta el 2032 hasta llegar a 13.5%. Estamos hablando de más o menos 1.700 millones de dólares. Es una cantidad significativa, pero eso tiene también que producir entonces unos ahorros en el resto del presupuesto. Sí, la Junta ha planteado eso. En el pasado, el gobierno de Puerto Rico depositó cerca de 1.500 millones de dólares en un fondo de emergencia. Están tratando de replicar esto para otros propósitos y también para mantener
una estrategia de la Junta para mantener de alguna manera al gobierno un poco maniatados para poder reducir la carga contributiva, al decir que ya esos dineros pues tienen un propósito de ser reservados. El dinero para el aumento de la policía, según ellos nos han explicado, sí va a ser de manera recurrente, sí están garantizados, pero da la impresión que no hay dinero para más nadie, obviamente no, en este presupuesto, quizás en un futuro, pero ahora mismo van a ser los únicos empleados públicos que reciben beneficios. Sí, y se ha visto, ¿verdad?, una tendencia, podrán decir lo que sea y podrán tratar de desmentir, pero los números, y están ahí publicados en el Departamento de Hacienda, señalan que sigue habiendo una tendencia de aumento en el gasto público. Eso es irrefutable. Ahora bien, como bien señaló el director Mujica, hay unos recaudos por encima de esos gastos, y contra eso es que están girando. No sé si usted recuerda que casi siempre para el final del año fiscal iban como gallinas sin cabeza y trepaban el presupuesto para reservar o para destinar a otros propósitos a último minuto. En este caso, pues por fin deciden la Junta aprobar un alivio a la gente, que de hecho el lunes 26 de enero, a solo días de que la gobernadora hubiese presentado la reforma contributiva, en una entrevista con el periódico El Vocero, yo señalo, no persigan posponer la fecha de vencimiento de las planillas, saquen el ciclo contributivo y persigan un alivio reintegrable, que es lo que está ocurriendo hoy. Damos el seguimiento a esto. Gracias, secretario. Estamos nosotros, amigos. Vamos a una pausa, regresamos en un segundo. Amigos, hay una persona en Ponce, amigo de nosotros, Juan Carlos Mora, que necesita ayuda. Está padeciendo de Parkinson desde los 16 años, enfrenta una necesidad muy particular, tiene que cambiar todo el sistema de batería que lo ha ayudado a combatir la enfermedad y está pidiendo ayuda económica para poder hacerla. Nosotros estamos ayudándolo, ahí están las formas en que usted puede colaborar con este buen amigo ponceño que necesita ayuda. Los que puedan hacerlo se les va a agradecer. Bueno, y terminamos el programa hoy felicitando a Kimberly, que Vamos a preguntarle la edad al aire. Pero muchas felicidades. Porque después nos lo preguntan a nosotros. Por dentro 29 cumplo, pero muy mira. bien. Después de decir todavía. Salud, fuerza y sabiudría pido en este nuevo año en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, así va a ser. Oye, tiene un año más que Paco, que tiene 28. Los quiero, gracias. Con talento. Cuídense, que disfruten.